Vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente ahí donde leíamos hace un instante, ahí en Génesis capítulo número 1. Como decía antes de que iniciáramos la reunión, estamos orando a Dios por lo que estamos haciendo cada jueves aquí. Y realmente nuestro propósito es un doble propósito, que es glorificar a Dios, pero también poder ser de bendición para la vida de todos ustedes. Y bueno, dentro de las cosas que he platicado con el hermano Ezequiel, es que cuando venga alguien que no ha escuchado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que él pueda platicar con esa persona aparte. Y ya los que conocemos al Señor como nuestro Salvador personal, pues mi deseo es poder seguir viniendo cada jueves también. Y tener aparte nosotros un estudio para que nuestra vida espiritual siga creciendo y el conocimiento de la palabra del Señor se vaya ampliando poco a poco. Dentro de los temas que el Señor me ha hecho sentir, con los cuales vamos a empezar, son básicamente 3 temas: hablar acerca de Dios, hablar acerca del hombre y hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo. Porque, ¿por qué de Dios? ¿Por qué hablar de Dios? Porque la gran mayoría de las personas que conocemos dicen creer en Dios. Pero el asunto es si ese Dios en el cual creen realmente lo conocen. Si se le pide una descripción acerca de Dios, ¿se puede dar esa descripción? ¿Por qué hablar del hombre? Porque el hombre es necesario que nosotros como hombres sepamos la condición que nosotros tenemos, la condición espiritual que tenemos delante de Dios. Porque generalmente como seres humanos lo que hacemos es compararnos con otra persona. Por ponerles un ejemplo, el hermano predica la palabra del Señor y yo también la predico. Lo natural sería que yo me comparara a él o él conmigo. Pero esas comparaciones, muchas personas dicen que las comparaciones son odiosas, a veces son necesarias, a veces no. Pero en realidad no importa lo que yo pueda pensar en si yo tengo una ventaja sobre el hermano Ezequiel, y es un ejemplo. Lo importante es que yo no me compare con él o con cualquiera de ustedes o con cualquier otra persona, sino que mi condición yo la vea reflejada o la mida a través de Dios, de cómo es Dios. Y finalmente quiero hablar también, y espero poder hacerlo, insisto, acerca del Señor Jesucristo. Porque ¿quién es Jesús? ¿Por qué vino a este mundo? ¿Qué es lo que hoy Él está haciendo? Si es que está haciendo algo. Entonces lo que hoy vamos a empezar a hacer es meditar un poco acerca del hombre. Y obviamente, cuando hablamos del hombre está involucrado Dios por una razón. Porque Dios es el creador del hombre. Amén. La Biblia nos enseña en algunos pasajes que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Que Dios lo creó y lo formó con sus propias manos. Y por eso quise traerlos aquí al capítulo 1, versículo 26, aunque sé ya que es un pasaje por demás conocido, pero nunca la palabra del Señor nos va a defraudar, porque siempre que venimos a ella, siempre hay algo que, a pesar de que conocemos el pasaje, siempre hay algo nuevo que nos muestra. Siempre hay algo que nos enseña. Y dice la palabra del Señor en el verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Lo que quiero hacer resaltar de este versículo número 26 es acerca de lo que Dios se dispuso a hacer. O dicho de otra manera, para que me pueda explicar mejor con ustedes. Dios tuvo un plan. Y ese plan fue
hagamos al hombre. Y lo vamos a hacer conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y dice el verso 27, y creó Dios. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea que Dios cumplió cabalmente el plan que Él tenía. A veces nosotros tenemos planes. Algunos los podemos realizar y otros no. Pero cuando Dios tiene un plan, nadie lo puede deshacer. Nadie lo puede impedir. Nadie lo puede echar a perder. Ahora, Dios ya creó al hombre y por si fuera poco, Dios dice la Biblia que lo creó a su imagen y a su semejanza. Pero además de eso, dice el versículo número 29, y dijo Dios, he aquí os he dado. ¿Qué les dio Dios? Toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla. ¿Para qué se los dio? Para comer, o serán para comer. Y dice el verso 30, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer, y fue así. Ahora, este capítulo, hermanos, cierra con broche de oro, porque dice el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho. Y he aquí, ¿cómo, hermana Magdalena? Era bueno. Y no bueno a secas. Era bueno en gran manera. Y esto, hermanos, y ustedes se estarán preguntando, ¿y qué tiene que ver con la vida del hombre? Para allá vamos. A veces, quiero usar unos ejemplos, a veces nosotros como varones nos ponemos a hacer algunas tareas, digamos en el hogar. Digamos que nos ponemos a pintar en casa. Decimos, bueno, ya es necesario darle una manita, vamos a cambiar el color, vamos a repintar. El caso es que nos ponemos a pintar, muy entusiasmados, pero el resultado final no es el que nosotros queremos. Si pintamos con rodillo, a veces nos recargamos mucho con el rodillo y se ven las líneas ahí. Mis hermanas, que obviamente son mujeres, a lo mejor les da, un día de eso les da ganas de hacer un pan. Y dicen, bueno, voy a hacer un pan, se me antojó hacer un pan. Compran todos los ingredientes, siguen la receta al pie de la letra, ponen el horno con el tiempo y los grados de temperatura correctos. Y resulta que el pan por fuera se ve bien bonito, bien cocidito, pero por dentro está o medio masudo, o medio crudo. A veces esas cosas pasan. Pero en el versículo 31, hermanos, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y me estremezco, hermanos, se me enchina la piel, como decimos vulgarmente, porque me imagino a Dios, hermanos. Hagan de cuenta que esto es todo lo que Él creó. Y me imagino a Dios mirando, posando su mirada y dando vueltas en todo lo que Él creó. Y dice el verso 31, y vio que todo era bueno en gran manera. Ahora, tendríamos nosotros, y ustedes lo pueden leer con calma en casa, a partir del versículo 3, lo que este capítulo 1, todo lo que Dios creó, desde la luz, el sol, la luna, las estrellas, todo lo que fueron las plantas, los peces, las aves, las bestias y el hombre. Y dice el versículo 31 con el cual termina, que todo lo que Dios hizo, lo hizo bueno en gran manera. Ahora, dentro de esas cosas, hermanos, está incluido el hombre. Y cuando uno en la actualidad contempla, observa, no movido por un espíritu de crítica, sino un espíritu de observación, comparar lo que la Biblia dice con lo que realmente está sucediendo en la vida del hombre.
destruyendo. Exacto, el hombre es un ser, es una raza autodestructiva. Y no solamente es autodestructiva, sino que destruye todo lo que está al alcance de su mano. Los grandes científicos del clima dicen que el planeta ya no aguanta más. Se habla de calentamiento global, se habla de contaminación, se habla de muchas cosas. Pero cuando leemos este versículo, uno se tiene que preguntar, ¿Dios creó al hombre así? Porque el versículo 26 y 27 hablan de sus planes y de cómo cumplió su plan. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Verso 27 dice, y Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Al final, insisto, vio Dios que todo lo que él había creado era bueno en gran manera. Obviamente, hermanos, la condición del hombre, no solo hoy, sino desde que el hombre existe sobre este mundo, no es el resultado de lo que Dios creó. Porque Dios lo creó a su imagen y a su semejanza. Y además el mismo Dios calificó al hombre de que había sido una buena creación. Entonces uno se puede preguntar, entonces, ¿por qué el día de hoy estamos haciendo nosotros lo que estamos haciendo? Enseñando la palabra de Dios, invitando a otras personas que no se ocupan o que no ocupan un poco de su tiempo en leer, en escuchar la palabra de Dios, en buscar a Dios cada día, porque Dios existe. Amén. Y uno se pregunta, ¿por qué? Si Dios, dentro de las características, virtudes, capacidades que Dios le dio al hombre, le dio la capacidad de poderse comunicar con Él. Tan es así que el mismo libro de Génesis enseña que el Espíritu de Dios se paseaba por el huerto, justo donde Adán vivía, y tenía una comunicación con Él. Pero resulta triste y lamentable. Y quiero que me acompañen, hermanos, al libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo número 29. Acuérdense ustedes que estamos hablando acerca del hombre. Y nos estamos yendo, hermanos, a la raíz. Y la raíz es cómo Dios creó al hombre. Dice Eclesiastés 7:29, he aquí, solamente esto he hallado. Es como una conclusión a una disertación, a un análisis que había venido haciendo el rey Salomón, el hombre más sabio que ha habido en esta tierra. Y él dice, he aquí solamente esto he hallado. Y observe, que Dios hizo al hombre, ¿cómo lo hizo? Recto. Muchos dicen, y quizás ustedes han escuchado a alguien decir, sea pastor, sea sacerdote, sea lo que sea, muchos de manera errónea, y no lo menciono con el ánimo de criticar a nadie, pero por eso es tan hermoso venir a la palabra de Dios. Y a la gran mayoría he oído, al menos yo sí he oído decir, que Dios hizo al hombre perfecto. Y eso no es cierto. No es cierto, porque no es lo que la Biblia enseña. Si nosotros lo queremos contemplar de alguna forma, y tomando las palabras de Génesis, Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y Dios, dentro de la calificación que le dio a lo que creó, estaba el hombre y dijo que era bueno en gran manera. O sea que el ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios era bueno en gran manera. Por un momento, hermanos, olvidémonos de los peces, de los árboles, de las bestias, de esos hermosos lugares que Dios nos ha dado oportunidad de conocer, y centrémonos solo en el hombre. El hombre era bueno, así fue creado en gran manera. Y en las palabras de Salomón en el libro de Eclesiastés dice que Dios hizo al hombre recto.
Y creo que todos entendemos lo que significa la palabra recto. Todos lo comprenden. Si nosotros hablamos, por ejemplo, por poner un ejemplo, del lomo de mi Biblia, ¿cómo está, hermano Magdalena? ¿Está recta o está curva? Está recto. Todos sabemos distinguir qué está recto y qué no es recto. Y dice la parte final de este versículo, pero ellos, ¿quiénes son ellos? El hombre, los hombres. Ellos, dice, buscaron muchas perversidades. Buscaron muchas perversidades. Entonces Dios hizo al hombre recto. ¿Por qué lo hizo recto? Para que caminara recto. Y no estoy hablando de la posición en la que camina. No quiero hablar de evolución, que no existe desde el plano bíblico, no existe. Sino lo que me refiero es en sus acciones, en todo lo que el hombre hace. Dios hizo al hombre recto para que el hombre, todo su caminar, todo lo que él iba a hacer, fuera recto. Esos eran los planes de Dios. Ahora, haciendo un pequeño resumen ahorita, Dios lo creó a su imagen y semejanza. Dios le dio todo lo que necesitaba para alimentarse. Dios al final de ese capítulo lo califica como bueno. En Eclesiastés nos dice que Dios hizo al hombre recto. La pregunta que uno se tiene que hacer, entonces, el hombre, ¿qué necesita? Nada. Lo único que el hombre necesitaba bajo esas circunstancias es seguir cultivando su relación con Dios. Pero como dice la parte final de este versículo, pero ellos buscaron muchas perversidades. Yo no los quiero llenar de pasajes esta tarde, pero quiero que regresemos una vez más al libro de Génesis capítulo 3. Porque en el capítulo 3 del libro de Génesis encontramos lo que se conoce como la caída del hombre, o como la desobediencia del hombre, o como el pecado del hombre. Que hoy muy poco en las iglesias, cualquier iglesia se habla del pecado. Pero la Biblia enseña aquí que el Señor le dice, bueno, antes, ahí en el capítulo 2, versículo número 15, 16 y 17 dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y atención, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿cuál iba a ser el resultado? Morirás. En el capítulo 3 encontramos en el versículo número 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿De qué árbol está hablando? Del árbol que Dios había prohibido. Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Según su criterio, era bueno. Y que además era agradable a los ojos. Y árbol además codiciable para alcanzar la sabiduría. Y aquí viene la tragedia, porque es una tragedia, hermanos. Y tomó de su fruto y comió. Pero no le bastó a la mujer esto, sino que dio también a su marido. Y termina este trágico versículo diciendo, el cual comió, así como ella. ¿Qué pasó después de que comieron? Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esa acción que ellos hicieron de comer del fruto de ese árbol que Dios había prohibido, eso no es un acto de rectitud. Dios les dijo, ustedes, yo los creo rectos para que ustedes caminen rectos. Y dentro de esa rectitud el hombre no debía comer de ese árbol.
Pero ellos se desviaron, digamos, un poquito. Pero al final de cuentas, se desviaron. Se desviaron. Les ponía yo hace un rato, les preguntaba yo más bien cómo es mi Biblia, si es recta, y me dijeron que sí. Hace como 2, 3 años fuimos al Farallón igual a celebrar una reunión como esta con unos hermanos allá. Y lo celebramos en un corredor como el que tienen aquí ustedes, un corredor más amplio. Y ahí estaba un perro amarrado. Y siempre yo llegaba y dejaba mi Biblia ahí en un pequeño púlpito que teníamos. Y ahí la dejé. Yo dije, pues no, nunca. ¿Cuándo me imaginé pues que el perro iba a alcanzar mi Biblia? Cuando salí, hermanos, la Biblia en alguna parte, no me acuerdo, tenía una mordida, le había arrancado un pedazo. Lo quiero usar como ejemplo porque en ese momento los lomos de la Biblia dejaron de ser rectos porque le había quitado un pedazo. Y alguien puede decir, ay, pues no es mucho. Bueno, fue lo suficiente para que yo tuviera que comprar otra Biblia. Porque la que yo tenía, el perro me la había dañado. Aquella pequeña desobediencia del hombre bastó para que el hombre perdiera su rectitud. Y por eso Salomón dice que el hombre escogió desviarse en muchas perversidades. Y hoy, ¿de qué perversidades podemos hablar? Casi ni mencionarlas, porque algunas llegan a horrorizarnos. Solo voy a mencionar una, permítanme mencionarla. No cabe en mi cabeza, y estoy seguro que en la de ustedes tampoco, que un hombre sea capaz de desmembrar el cuerpo de otro hombre. ¿Qué hay acá adentro? ¿Saben cómo se llama eso? Perversión. Justo usted ha dicho la realidad del problema del hombre. Porque el problema del hombre no es externo, el problema del hombre es interno. Entonces el hombre, ante esa situación, el hombre está enfermo de muerte. Y si nosotros, cuando nos enfermamos, corremos al médico, aunque sea al Seguro Social o a la Cruz Roja, o donde den nuestros medios, pero vamos, ¿verdad? Cuando el asunto no se arregla y estamos preocupados, pues vemos de dónde jalamos, vamos con un particular y que los análisis, que esto, porque se trata no solamente de la salud, a veces está la vida en juego. La perversidad en la vida del hombre no es un juego. La perversidad en el interior del hombre, hermanos, tiene que ver entre la vida y la muerte. Entonces, si nosotros empezamos a comprender de manera preliminar, como lo hemos hecho esta tarde, en qué condiciones está el hombre, entonces nosotros vamos a llegar a poder comprender a Dios, cómo es Dios, por qué Dios actúa de la manera que actuó, por qué el mismo Dios se tuvo que encarnar en la persona de Jesús. ¿Por qué Jesús, si no pecó en su andar por esta tierra, porque caminó, Él era recto y caminó rectamente, por qué tuvo que morir en la cruz del Calvario, pagando una culpa que Él no merecía? La Biblia, allá donde leímos, en Génesis 2, 15 al 17, Dios le dice al hombre, Dios le dice a Adán, el día que de él comas, ciertamente morirás. Alguien podría decir, pero nunca veo aquí que Adán muera. Adán murió muchos cientos de años después, es cierto. Pero la muerte de la cual habla la Biblia no es la muerte física. Bueno, también la implica. Y las dos se llevaron a efecto en la vida de Adán. Pero la que se produjo de manera inmediata fue la muerte espiritual. ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Por qué? Por el pecado. Porque el pecado, la perversidad, como dice en Eclesiastés, nos incapacita para poder tener una relación con Dios.
Dicho de otra manera, es como cuando nos disgustamos o nos peleamos con otra persona. De repente nos llevamos muy bien y sucede algo que nuestra relación se rompe y se enfría y nos empezamos a distanciar. El hombre sin Cristo así está separado de Dios, está distanciado de Dios. Pero dentro de los planes de Dios, así como lo hizo al principio, que les dio todo lo necesario para que subsistieran, les dio los árboles, les dio todo lo que había en el huerto para comer, así Dios por eso suplió la necesidad más grande que el hombre hoy tiene, a través de la persona de Cristo Jesús. Nosotros ya lo conocemos. Si realmente estamos convencidos que lo nuestro es real, que Él habita en nuestro interior, pues démosles gracias a Dios. Luego estaremos analizando desde qué momento en nuestra vida afecta el pecado, pero lo iremos haciendo poco a poco. Yo solamente les invitaría a que en sus hogares, en sus momentos que ustedes tengan libres, vuelvan a leer los pasajes que hoy leí. Se los repito porque ya se les olvidó. Es Génesis 1, del 26 al 31, Génesis 2, del 15 al 17, Génesis 3, del 6, versos 6 y verso 7, y leímos Eclesiastés 7, 29. Si se dieron cuenta de algo, hermanos, y lo digo desde ahora porque en algún momento espero en Dios que haya alguna persona realmente que venga a conocer aquí con nosotros al Señor. Si ustedes se dieron cuenta, en ningún momento hablé de religión, porque nosotros no enseñamos, no predicamos religión, enseñamos lo que la Biblia dice. Y es muy importante creer en lo que la Biblia dice, porque es la palabra de Dios. Y la Biblia enseña que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es mucho más cortante que cualquier espada de doble filo. Y como cualquier espada, penetra y parte todo la palabra de Dios, desde los pensamientos, los huesos, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que gracias, de mi parte es todo en la meditación de esta tarde. Sigamos orando al Señor, sigamos leyendo nuestra Biblia, y yo les sigo invitando a ustedes a que un día nos acompañen en la iglesia. No quiero estarlos presionando, pero sí siento la necesidad de invitarlos. Tienen la gran bendición que les queda muy cerquita. Y solamente quiero decirles que la iglesia de Dios la creo con un propósito. El hermano Ezequiel, voy a tomar su enseñanza, que la dijo hace muchos años y es una gran verdad, y a cada rato yo la repito. La iglesia es como una escuela. Somos padres y en algún momento tuvimos que llevar a la escuela a nuestros hijos. Y el hermano Ezequiel siempre pregunta, ¿y por qué los llevamos a la escuela? Por una razón, porque allá están los maestros. En la iglesia es lo mismo. Ahí está el pastor, que soy yo. Hay un grupo de maestros que los domingos nos repartimos a cada uno conforme a nuestras edades para un solo objetivo, para estudiar la palabra de Dios. Amén. Vayan, la invitación, yo siempre digo, una invitación se acepta o se rechaza, no hay más. Si un día ustedes aceptan nuestra invitación, vayan sin ningún compromiso. Si les gusta, vuelven a ir. Si ustedes se sintieron alimentados por estar con nosotros, se sintieron gozosos por estar ahí, vuelvan a ir. Si no se sintieron así, no vuelvan a ir. Con que vengan a nuestras reuniones aquí, lo que queremos es hacer lo que hoy hicimos, enseñar un poco de la palabra de Dios. ¿Y saben qué? Esto que hoy vimos nos sirve para compartirlos con otras personas. El mundo está lleno de necesidad. Es cierto, hay muchos enfermos, hay mucha gente sin empleo, hay mucha inseguridad, hay mucha gente en depresión y muchas de ellas atentan contra su vida. Todas esas son necesidades, pero la necesidad más grande que este mundo tiene
es en el sentido espiritual. La gente tiene una extrema urgencia de Dios. Pero ¿saben qué es lo más grave del asunto? Que el organismo nos avisa cuando quiere comer. Empiezan aquí a pelearse, ¿verdad? Y decimos, tengo hambre. Cuando nos sentimos enfermos, pues el cuerpo lo sabe inmediatamente. Pero hoy día la gente ni siquiera se da cuenta que tiene la necesidad que Dios esté presente en sus vidas. Y ustedes no me dejarán mentir, hay muchas personas que viven como si Dios no existiera. Dios les bendiga. Hermanos.